a meternos en un tema que puede ser álgido. Anticipo. ¿Será álgido? Vamos a hablar sobre el sistema de salud. Vamos a preguntarnos, ¿se está redefiniendo? ¿Cuál va a ser el futuro? Los quiero presentar. Estamos con Carlos Felice, abogado especialista en sistema de salud y presidente de OSPAT. Edgardo Vázquez, gerente general del Laboratorio Bagó. Y José Deal, vicepresidente de Sanatorio Otamendi y presidente de Medicus. Bienvenidos a los tres. Gracias. Un gusto estar acá. ¿Qué está pasando con el sistema de salud? ¿Estamos realmente en una crisis? ¿Se está redefiniendo? ¿Le estamos viendo la realidad por primera vez? Estamos en un momento, me parece, bisagra, ¿no? Como todos los cambios que estamos viendo en la Argentina, el sistema de salud está, me parece, en un momento de cambios dramáticos. Venimos de un contexto muy negativo, donde una gran parte del sistema de salud estuvo, por decirlo suavemente, sufriendo. Y estamos en un momento de replanteos no solamente regulatorios, sino de estructura de costos y precios, que me parece que tienen que ver un poco con el sinnúmero de ajustes de precios que está sufriendo la economía argentina, ¿no? Los combustibles, obviamente todos los alimentos, los servicios públicos, y en ese contexto, obviamente, la salud está también sufriendo un ajuste y una puesta al día de atrasos sistemáticos que venía teniendo el sector. Dijiste que parte del sistema venía sufriendo ya. ¿Qué parte? Todo el sistema, todo el sistema. O sea, cuando uno congela precios y fuerza precios para abajo, empieza a faltar oferta. Y esa es una realidad que hemos vivido y que todos los consumidores de servicios de salud tienen claro. Carlos, desde el lado de las obras sociales. Es un sistema complejo, en crisis, en realidad como una moneda con dos caras. La crisis ha estado hace mucho tiempo y me parece que se viene reflexionando hace bastante, más con conceptos desiderativos que reales. Entonces, lo que hoy sucede en la seguridad social particularmente es que hay una, digamos, no es suficiente y es inviable el aporte respecto de lo que es el precio de un programa médico obligatorio. Entonces, lo que me parece que tendríamos que tener una mirada respecto de cambios significativos en cuanto a establecer una canasta de precios básicos para saber cómo accedes a la salud y después, claramente, tiene que ver con la complejidad de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es muy particular. Siempre se habla de segmentado y fragmentado, que es una frase que se ha utilizado mucho, pero es real. Son 3 subsistemas en un sistema de salud. Entonces, depende de dónde te pares y lo mires. Es la universalidad de la salud pública, es la seguridad social, que se financia a través de aportes y contribuciones de los trabajadores, entonces es un bien social, y es privado, el sector privado. Entonces, de acuerdo a donde te pares, es de donde tienes que establecer determinadas políticas que traten de ajustarse a la realidad de cada sector. Hoy la seguridad social tiene una complejidad, que es la cuestión de los precios regulados, es decir, al establecer un tope en las paritarias, estableces un precio regulado. Al contrario de lo que ocurría anteriormente, hoy las prepagas están liberadas y las obras sociales están reguladas. ¿Cuánto recibe aproximadamente una obra social de cada trabajador y cuánto sale brindarle la atención? Bien, 20.000 pesos en promedio, 50.000 pesos sale aproximadamente un programa médico obligatorio. ¿Y cómo ¿Cómo resolves haces? eso? El 70% de las obras sociales no están pudiendo dar el programa médico obligatorio. Endeudándose, déficit. ¿Cómo haces para dar servicio? Gobernanza, sustentabilidad, sostenibilidad. ¿Qué número mínimo de afiliados necesita una obra social como para ser viable? Qué pregunta interesante. Hay 291 obras sociales sindicales con un universo de 17 millones de personas, de ciudadanos, y 131 obras sociales tienen menos de 10.000 afiliados. Son claramente inviables. Hay una reformulación del sistema, pero claro, son, como te decía antes, la complejidad es que es un subsistema, no es un sistema en donde yo pueda corregirlo
sin una intervención puntual en las características particulares del subsistema. ¿Qué sucede hoy? Sucede que, además de la gobernanza y de la sustentabilidad, en donde vos buscás, digamos, metacompetencias, lo que estás es adquiriendo déficit, como hace una obra social para seguir adelante, endeudándose. Edgardo, te toca estar desde el lado de la industria farmacéutica. ¿Cómo ves el sistema? El sistema está estresado. ¿Sí? Cuando uno mira a lo largo de los años, la Argentina no ha sido capaz de generar más riqueza y las prestaciones que tenemos hoy la posibilidad de acceder en función de la innovación que ha habido cada vez han sido mejores. Siempre cuento el caso, cuando yo nací, a mi mamá prácticamente no tuvo ni una ecografía en toda su atención. Hoy cualquier mujer en el curso de un embarazo debe tener al menos 6, 7 ecografías, al menos tridimensionales. Entonces, ha habido una inflación real en términos de prestaciones, que han mejorado el diagnóstico, que han mejorado la capacidad de atención, pero nosotros como sociedad no tomamos la decisión de discutir cuántos recursos vamos a dedicar, ¿no es cierto?, a la calidad de la salud que recibimos. Somos un país que no hemos generado riqueza en términos individuales casi en los últimos 30 años, tuvimos momentos mejores, momentos peores, pero la realidad es que cada vez demandamos servicios de mejor calidad. Y el estrés, hoy lo tenemos visto, ¿no es cierto? Tenemos primero una distorsión muy significativa en términos de las prestaciones de salud que podemos acceder. Claramente una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires no accede a las mismas prestaciones de salud que si vive en una provincia del interior. El tipo de atención a la cual esa persona puede acceder depende mucho de su ámbito donde está viviendo, y la salud no es un bien que lo podamos postergar en el tiempo, ¿no es cierto? Las consecuencias de lo que no hacemos hoy las vivimos dentro de 10, 20 años. Yo creo que como sociedad lo que nos ameritamos es discutir primero cuántos recursos queremos dedicarle a la salud de la nación, y después ver esos recursos de dónde vienen. Los financiamos a través de las personas que están empleadas, los financiamos a través de los jubilados, los financia el Estado a través de cuentas públicas. Una vez que tengamos el sistema financiado, tenemos que discutir a qué destinamos esos recursos, que creo que también ahí hay que poner un poquito de orden. Hoy la salud, como decía Carlos, es un derecho individual en la Argentina que cruza transversalmente a los 3 subsistemas. En ese derecho individual que es la salud, tenemos que tener un orden de prioridades a qué es lo que vamos a cubrir, ¿no es cierto? Tenemos desnutrición infantil y al mismo tiempo tenemos tratamientos farmacológicos muy complejos para un grupo muy reducido de pacientes que toman recursos. Entonces, al final, la salud termina siendo, el derecho a la salud termina siendo inequitativo. Es quien tiene más facultad de reclamar lo que a mí me corresponde. Creo que tenemos que tener un ordenamiento en términos de qué tipo de infraestructura tenemos, qué tipo de prestaciones queremos llevar adelante, quién las lleva adelante. Pero lo primero que tenemos que hacer es financiar el sistema de salud para poder tener esa discusión. Estamos tratando de, con lo mismo que gastábamos hace 30 años, dar servicios de mejor calidad. Hoy nadie discute, yo siempre lo digo, en un teléfono, hoy tenés un teléfono, un smartphone, y la gente está dispuesta a gastar una parte importante de sus recursos en tener un teléfono inteligente. Nadie está dispuesto, pareciera, a invertir en su propia salud más recursos. Sí, creo que la discusión que tenemos que tener es como sociedad cuántos recursos queremos dedicarle a la salud. Y a partir de ahí después vemos cómo mejoramos el sistema, si articulamos lo público con la seguridad social en un sistema único, en el tiempo. Somos un país federal con gobiernos provinciales que van a requerir un nivel de articulación y de diálogo muy importante, ¿no es cierto? Después tenemos un subsistema privado que puede ser complementario a lo que son las prestaciones de salud universales que el argentino debería tener. Eso es lo que nosotros vemos. Por nosotros lo que no vamos a dejar de hacer es de traer innovación al mercado, traer innovación para que los pacientes puedan curarse de enfermedades que antes no podían curarse. Ahora hay que ver cómo financiamos eso, ¿no es cierto? Que parece ser que es una parte, en el arbolito de Navidad todos pedimos los deseos, pero nos olvidamos quién es papá el que va a pagar por los regalos al final del día. Entonces alguien tiene que pagar y como sociedad creo que nos debemos la discusión de cómo se financia el sistema de salud. Las últimas 2 o 3 décadas mínimo se viene hablando de la crisis del sistema de salud. Y veo que el diagnóstico está. ¿Qué es lo que pasa que no se avanza? ¿Cuán incómoda es la conversación? ¿Cuáles son los factores que ponen ese freno? A ver, perdón, dale, Carlos. Dale. No, creo que estamos en una situación donde el Estado siempre se ha visto tironeado por distintos reclamos, pedidos y necesidades. Y quizás no siempre el Estado usó de la mejor forma esos recursos, porque digamos, todos coincidimos en que la salud es una responsabilidad esencial del Estado. Y en ese sentido, la realidad es que
hemos tenido un Estado que se ha dedicado a un montón de cuestiones y quizás abandonó lo principal. Eso podría ser una hipótesis, hay gente que opina que es así. Pero la realidad es que también tenemos que ser conscientes de que la plata no alcanza para todo, sea del Estado, sea de un financiador privado, sea de una obra social. Entonces, esa tiranía solamente se puede vencer con decisión política. Si realmente la salud es una inversión y es un bien de enorme valor para una sociedad, bueno, entonces el Estado debe traducir eso a algo concreto en acción. Y quizás entre hacer cualquier otro emprendimiento y dedicarse a la salud, debe dedicarse mejor a la salud. Entonces me parece que ese tironeo que todos pensamos que, sobre todo en Argentina, todos pensamos que todo lo tiene que arreglar el Estado, nos tapa el bosque, que es que algunas cuestiones sí las tiene que arreglar el Estado y se tiene que ocupar. Comparto mucho lo que decís, porque te lo pongo en un ejemplo puntual. El programa médico obligatorio es una resolución, ni siquiera es una ley ni un decreto, es una resolución. ¿Cuál es el problema? Que el programa médico obligatorio se convirtió en laxo porque fuiste incorporando legislaciones que fueron aumentando la demanda de ese programa médico obligatorio. Ergo tendría que haber intervenido el Estado. ¿Cómo debería intervenir el Estado? Por ejemplo, convirtiendo en ley el programa médico obligatorio y lo convierte en una canasta de prestaciones básicas que sean obligatorias. Hoy es tan vulnerable esa desregulación que ante un amparo judicial, una medicación de alto costo desnivela absolutamente a cualquier organización. Es decir, es totalmente... hay un abismo entre el ingreso y el egreso cuando vos tenés la judicialización de la salud. Y entonces... ocurre en Reino Unido, debería haber un instituto de evaluación, se habló mucho en estos últimos años del Instituto de Evaluación Tecnológica Sanitaria, que debería determinar si ese amparo, esa judicialización es pertinente, si corresponde. Por ejemplo, gran parte del Fondo Solidario de Redistribución en la Seguridad Social va a discapacidad y a transporte. En realidad debería ir a medicamentos oncológicos y a otras patologías, pero gran parte va a discapacidad y a transporte. En realidad tendríamos que ver, en cuanto a esa judicialización, cómo determinamos cómo es la asistencia estatal a la seguridad social, en el caso particular, o a los otros sistemas. Debe haber una presencia del Estado claramente en cuanto una legislación del programa médico obligatorio, la creación de un instituto que regule y que determine si es pertinente la judicialización que vive permanentemente la Argentina y un equilibrio, digamos, entre los sistemas respecto de, bien señalaba, la integración pública, seguridad social, es muy pertinente. Ricardo. Yo, desde mi perspectiva, creo que cuando uno mira tiene que mirar un poco la historia. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social vinculado a los sindicatos. Por otro lado tenemos un sistema federal con 24 provincias, una reforma de la Constitución que delegó en las provincias la atención de salud, así como lo hizo con educación. Y eso es lo que te está hablando, de que necesitas alinear a un montón de interlocutores. Cuando uno mira las problemáticas que le preocupan al argentino de a pie, salud no es una de las principales problemáticas que tiene. Entonces la agenda de la dirección política hace años que está tratando de resolver otras problemáticas que tienen que ver con la crisis económica, la falta de generación de empleo, la falta de incorporación de la gente joven a la masa laboral. Seguridad es la prioridad número 12, 13, 14 para los argentinos. Y eso ha evitado que los interlocutores que tienen que ponerse a dialogar sobre un sistema que está en crisis desde hace muchos años se haya puesto a pensar y organizar cómo podemos optimizar lo que tenemos, ¿sí? Y por otro lado, es un sistema que ha estado en crisis durante los últimos 30 años, pero ha sido capaz, a pesar de estar en crisis, de continuar prestando servicios. Pues si hubiese colapsado el sistema, la urgencia en resolverlo hubiese sido mucho más importante. Al haber hecho el esfuerzo todos los que estamos sentados acá para que el sistema siga funcionando y no tener un ámbito de diálogo donde podamos articular cómo financiamos los nuevos tratamientos, cómo se financia el sistema de salud, qué tipo de tratamientos tenemos derecho los argentinos, lo que seguimos es en esta fantasía de que seguimos dando derechos a gente a que tenga determinado nivel de cobertura y no estamos discutiendo. Hay leyes
que han dado una cobertura específica a determinada enfermedad sin decir de dónde salen los recursos. Sin presupuesto. Sin fuente de financiamiento. Sin fuente de financiamiento. Eso no existe en ningún país del mundo donde uno dice vamos a hacer esto y no decimos de dónde surge. Tenemos Que presupuestos. básicamente es una ley no válida. No, es lo que yo te dije antes. Ingresa al programa médico obligatorio. Claro. Sí. Es una cobertura obligatoria, ¿no es cierto?, en términos de fertilidad. Hay un montón de actividades. Bypass gástrico. Sí, un montón de cosas que son correctas, que me parece bien. Hoy las soluciones terapéuticas que tenemos, las soluciones médicas que tenemos son mucho mejores que las que teníamos 30 años atrás, pero también tenemos un sistema que no creció en términos de recursos. Entonces, poner una ilusión en la política de solicitarle a alguien que lo cubra sin decirlo cómo lo cubre, crea una fantasía. Nosotros es un sistema que acumula recursos, el sistema de salud. Uno hoy paga porque en algún momento lo va a necesitar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es comiéndote futuro, que es como, de alguna manera, podés terminar de decir cómo puede ser que un sistema que requiere 50.000 pesos viva con 20.000. Y hay algo que estás dejando de hacer. O estás subprestando algún tipo de... Algo estás... Hay gente que tenía que tener una urgencia y que la está en un mes está haciéndose ver por esa urgencia. Hay algo que estás dejando de hacer. Entonces creo que el diálogo para mí es importante entre la política y los distintos actores que intervienen, ¿no es cierto? Y reconociendo la historia que tenemos. Porque no es que esto es una hoja en blanco, esto es algo que ha habido construcciones, hay infraestructura sanitaria, hay determinado nivel de recursos en determinados ámbitos geográficos. Si desconoces eso y querés poner una solución de manual, vas a encontrarte con las dificultades de los intereses que hoy están sobre la mesa. ¿La federalización complicó o ayudó? Desde mi perspectiva, lo que hizo fue marcar las inequidades que tiene un país, ¿no es cierto? El PBI per cápita de la ciudad de Buenos Aires no es el mismo PBI per cápita que una provincia del norte argentino. Entonces, lo que queda de manifiesto es que hay mejores prestaciones de salud en la ciudad de Buenos Aires. Tenés 33 hospitales públicos para 3 millones de habitantes. ¿Sí? Antes esos hospitales públicos eran nacionales, hoy están en cabeza de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, la coordinación en términos de infraestructura hospitalaria no surge de un día para el otro. Yo hablaba con algún ministro de salud de alguna provincia que hizo un hospital de alta complejidad en una provincia del norte, pero le costó mucho atraer a los médicos para que lleven adelante las prestaciones en ese lugar. Y cuando uno sale del ámbito, si querés, del área metropolitana, vas al interior, le debe pasar a algún financiador, terminás contratando servicios en los hospitales públicos, porque no hay otras maternidades. Entonces, los sistemas tienen interconexiones. Requerimos de un diálogo, de un pensamiento que va más allá de los intereses particulares de cada uno de los actores, para ver cómo podemos trascender y seguir manteniendo la salud, que ha sido algo diferencial en la Argentina. Así como la educación, la salud de los argentinos, la posibilidad todavía en este sistema en crisis de acceder a prestaciones de salud sigue siendo diferencial con respecto a muchos de los países que son vecinos nuestros. ¿Y cuál es, porque esto que marcaste varias veces es, estamos en crisis, el sistema está en crisis, pero a pesar de todo sigue dando servicios? ¿Cuáles son las fortalezas que permiten que el sistema siga funcionando o dando los servicios? Yo creo que el sistema, cuando genera excedente de capital, se ve, por lo menos en el sistema privado, que ese excedente de capital está volcado en infraestructura médica. Entonces, y eso también pasa en las obras sociales. Hay muchos hospitales y sanatorios que pertenecen a las mismas obras sociales. Entonces, hay una estructura, como en toda la industria, cuando uno ve la industria en general, puede ser la industria automotriz o cualquiera de las otras industrias, que van generando capacidades, y esa capacidad, esa infraestructura está instalada. La tecnología de esa infraestructura está. Aún cuando, por ejemplo, comprar un resonador de última generación cuesta lo que cuesta en el mundo, que son 2 millones, 2 millones y medio de dólares. Entonces, esa infraestructura argentina la preserva, como digo, mucho en el sistema privado, mucho en el sistema de obras sociales, y yo creo que el sistema de infraestructura de servicio de salud del Estado hizo un avance o hizo un catch-up durante la pandemia bastante considerable. Así que esas herramientas están. Yo con que pienso en el recurso humano profesional, es la fortaleza del sistema argentino. Hay un recurso humano con un know-how muy particular, muy específico, que ha permitido sortear crisis. Por ejemplo, estábamos hablando anteriormente, yo creo que seguimos con una mirada antropocentrista de la salud, es decir, muy individualizada, y hoy, efectos climáticos, podemos tratar el genoma humano y podemos prevenir enfermedades neurodegenerativas a través de técnicas
que impliquen cambios genéticos. Sin embargo, un mosquito te mata, sin embargo, un murciélago te mata. Tienes un montón de cuestiones que hacen a que tengas que tener necesariamente una mirada biocéntrica. Que esto es un cambio de paradigma. Es decir, ya tenemos demasiadas complejidades, pero la realidad es que los desafíos que vienen, más allá de la inteligencia artificial, que también prontamente vamos a incorporar al sistema, y es más, yo creo que va a ser la accesibilidad al sistema en poco tiempo, porque hay una saturación, digamos, de la demanda en cuanto a servicios. ¿Y cuál es el problema que bien definía? Somos un país asimétrico, es decir, en las provincias el efector es el hospital público y ahí está la capacidad. Entonces, hay una demanda que supera, digamos, la capacidad que hoy tenemos de gestionar. ¿Cuál va a ser la accesibilidad? Como ocurre aquí en Cava, en muchos casos, la telemedicina. Entonces, todas estas cuestiones que son paradigmas nuevos se agregan a lo que estamos hablando de la crisis de financiamiento que tiene el sector. Porque vivimos en una sociedad diferente, vamos a una sociedad diferente. Entonces, yo creo en conceptos de democratización de la salud y la educación con participación activa del ciudadano y además en cambios que son paradigmas y desafíos en la evolución de lo que es la especie. Yo diría que la crisis, complementando lo que dice Carlos, el elemento tecnológico no es menor. Nos permitió en el marco de la crisis ser un poco más eficientes en cómo administrábamos esos recursos. Hablaba con una ministra de Salud de una provincia de la zona de Cordillera y ella me decía, yo Edgardo tengo geolocalizada a todas las adolescentes en condiciones de ser madres y la atención ginecológica la puedo hacer teleconsulta. Entonces mejoró la calidad de prestaciones médicas sin incorporar un costo significativo al sistema de salud. Tenemos reducciones de tasa de mortalidad infantil, tenemos un programa de vacunación muy extenso. Creo que hay esfuerzos hechos, lo que falta es mayor coordinación entre los actores y una discusión clara de cuánto más requerimos para seguir manteniendo esto que es algo bueno. ¿Sí? Podemos discutir con cuánta participación del Estado, con cuánta participación de los privados. Creo que hemos aprendido los argentinos que lo público es difícil que esté correctamente administrado. No digo que es imposible, hay casos exitosísimos, pero en general hay como un desapego por lo que es público. Creo que una participación pública con una gestión privada de lo público es un buen escenario como para ir confluyendo a un sistema de salud que permita garantizar que los derechos que tenemos algunos argentinos se expandan en el resto de la población. Yo me diría, ese para mí es el elemento crítico. La tecnología nos dio mucho más conocimiento de las personas, sabemos cuáles son sus hábitos, entendiendo la salud nada más como, no es que estoy enfermo y tengo que estar de vuelta sano. Salud, como decía Carlos, es un concepto mucho más holístico, mucho más integral. Desde que te alimentás, hacer ejercicio. Hay países que de alguna manera hasta te dan algún tipo de retribución si dejas de fumar. Hay otro tipo de políticas mucho más activas que trabajan sobre la salud. En Estados Unidos, el seguro médico que vos contratás, si sos una persona que sos menos sedentaria, si sos una persona que no fumás, tu seguro médico baja. Hay un incentivo económico a que vos te cuides. En la Argentina dejamos de lado el incentivo económico como elemento de la salud. Creo que tenemos otros incentivos y no los perdería, pero creo que sí nos merecemos como sociedad discutir cómo nos podemos organizar. La tecnología creo que nos va a dar mucho más información para conocer estos 46 millones de argentinos, qué necesitan, cómo necesitan y dónde poner los recursos. Igual así todo, necesitamos más recursos, ¿sí? Y no creo que la manera sea una manera. Cada uno ha tratado en este contexto, ¿no es cierto? Si venís de un congelamiento de precios, hoy por ahí están los temas de cuánto sale una prepaga. Bueno, pero la realidad es que estuvo subsidiado el concepto de la prepaga durante mucho tiempo. No sé cuál es el valor que deba tener porque no es mi actividad. Yo hablo de los medicamentos, nosotros tuvimos congelamiento de precios durante muchísimo tiempo. Entonces es muy difícil entender en este contexto cuestiones puntuales, que hay un reacomodamiento de precios, porque estuvimos con precios distorsionados en un mercado durante más de 20 años, de alguna manera. Entonces, yo creo que tenemos que ver es cómo de alguna manera esto confluye en un sistema sustentable, que optimice los recursos y que permita dar un bien de calidad como tiene que ser la salud. Para terminar, por sí o por no, ¿ven que superamos la crisis? Siempre hemos pasado. Yo acá soy súper optimista, ¿no es cierto? Si vos mirás yo tengo 54 años. Creo que viví varias crisis económicas. Siempre hemos salido adelante. Yo creo que dejar el potencial del capital humano que hablaba Carlos
aplicado a cada uno en su ámbito, nos va a permitir tener una Argentina muy distinta a la que tenemos hoy. No tenemos que tener miedo al cambio. Yo creo que hay que abrazar nuevas posibilidades, ver lo que nos brinda la información, ver la tecnología, qué es lo que nos brinda y ver, bueno, cómo podemos hacer que nuestros bienes, los servicios que brindamos, lleguen a más gente y al mejor costo posible. Carlos. Comparto. Es como una película que se ha extendido en el tiempo y tenés distintas fotos de la película. De donde te sitúes y en el tiempo en que te sitúes, ha habido un manejo muy exitoso por parte de los profesionales en la pandemia del coronavirus. Y yo creo que, bueno, ese ha sido un punto de inflexión respecto del aspecto médico en general. Pero, y en términos de infraestructura, porque cuando empezamos la pandemia no teníamos la infraestructura y los argentinos fuimos capaces de dotar el sistema de salud con una infraestructura necesaria para atender lo que iba a ser el pico en julio. Perdón, Carlos. No, pero ahí destaco lo que decías, porque ahí hubo gobernanza. Hubo ministros de salud provinciales, como bien decías vos, que tuvieron gobernanza y tomaron elementos privados, el sanatorio privado, y empezaron a asistir, digamos, a la población. Entonces, está demostrado que hay un know-how que tiene el profesional que sí da un diferencial. Estamos en crisis. Bueno, creo que la integración de los sistemas es importante. Creo que es importante que se escuche, digamos, a los actores sociales que forman el sistema. Creo que cada uno tiene muy claro su panorama y coincido absolutamente que pasa por la cuestión del financiamiento de la salud. Es decir, un adecuado financiamiento de la salud. El Estado tiene que estar en determinados aspectos presente en cuanto hoy hay claramente un deterioro social que implica que haya una respuesta del Estado. José. Sí, yo creo que sí. A ver, el caso nuestro, Médico es una empresa de 50 años y el sanatorio también va camino a los 100 años. Y las dos empresas pertenecen a capitales nacionales de una familia que siempre se dedicó a invertir en Argentina y que tiene todos sus activos en Argentina. Así que ese compromiso de nuestras instituciones con el país se reafirma todos los días. O sea, no concebimos de que a Argentina le vaya mal, más allá de todo lo que nos ha pasado en los últimos años. Pero si no, no estaríamos donde estamos y haciendo lo que hacemos. Y cada vez que podemos, volvemos a invertir en Argentina. Médico se acaba de inaugurar un centro de rehabilitación de 40 camas, por ejemplo. Bueno, esa es otra forma y se va a expandir hasta 100. Esa es otra forma de reafirmar el compromiso con el país. Y así sucesivamente. Así que la respuesta es sí. Coincido que estamos en un momento en el fotograma que uno mira de la película que está muy feo para la gente sobre todo, y no es un tema menor lo que está sufriendo la gente en relación al sistema de salud, y hay que tomarlo con la mayor seriedad posible. Hay que tratar de tener planes de contingencia y de contención, y por lo menos de nuestro lado estamos haciendo todo lo posible, pero la respuesta es que sí, por eso estamos en Argentina. Gracias a los tres. Gracias. Seguimos con el Health in Action.